y voy a leerles la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 47, los versículos 6 y 9. 6 al 9, perdón. Ezequiel capítulo 47, versículos 6 al 9, y vamos a leer la palabra en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra preciosa, poderosa, Señor. Hoy la enviamos, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu, que cumpla el propósito, Señor, para el cual es lanzada esta palabra a cada alma que está hoy aquí en este lugar, Señor. Oh Padre, sé que esta palabra no regresará vacía, Señor, sino que tu poder en cada uno de ellos y en mí, Señor, la harán obra, Señor, se hará parte de nuestro carácter, Señor bendito, y nos bendecirá grandemente y te honrará a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles y la palabra que el Señor me dio para esta mañana, para este día, en este lugar, se llama el río de la vida. El río de la vida. Y el río del que habla este pasaje de las Santas Escrituras representa al Espíritu Santo que fluye de la misma presencia de Dios. Es un río abundante y poderoso, y en un terreno seco como el corazón humano, un río como este es como un milagro de bendición que da vida, fertilidad, esperanza y seguridad. Y si fuéramos al contexto de esta palabra, o sea, los primeros versículos, porque ahí leímos desde el versículo 6, pero si fuéramos a los primeros 5 versículos, la palabra nos habla de este mismo capítulo 47 de Ezequiel. La palabra nos habla o nos muestra una poderosa imagen del progreso y la profundidad creciente en nuestra vida espiritual. Dice que se le presenta al profeta un hombre que es como si estuviese hecho de bronce, muy refulgente, muy brillante y con una apariencia muy poderosa. Y los estudiosos de la palabra asemejan esta figura a Cristo, a Jesús. No es un ángel quien se le aparece al profeta, sino es una teofanía, es una representación de Jesucristo quien visita al profeta en ese tiempo. Y dice que le muestra un río que sale del trono de Dios y empieza a recorrer esa tierra árida, esa tierra, ese desierto,
en donde hasta llegar al Mar Muerto. Y el Mar Muerto, en el Mar Muerto no se reproduce vida porque es demasiado salado. Tiene mucho mayor cantidad que la sal de cualquier océano o de cualquier mar. Demasiado salado, y es tan salado que los objetos se pueden tirar allí, o las personas pueden entrar ahí a ese mar y no se hunden por la salinidad tan grande, quedan flotando. Y dice que este hombre lo llevó a la orilla del río y lo hizo entrar, que midió, en algunas versiones, en la Reina Valera dice que midió 1000 codos. En la Nueva Traducción Viviente dice que ya lo traslada a una medida más a nosotros y dice que midió 530 metros. En otras versiones habla de 500 metros, pero es una medida aproximada. Entonces dice que hablemos de 500 metros, que midió 500 metros y lo hizo entrar hasta allá, pero que el agua solo le llegaba a los tobillos. Y dice que luego midió otros 500 metros y el agua le llegaba a las rodillas, el agua de ese río que salía directamente del trono de Dios. Y lo hizo meter y el agua le llegaba a las rodillas, que midió otros 500 metros y el agua le llegaba a la cintura. Y luego midió otros 500 metros y dice que ya no se podía sostener en pie y que lo cubría todo a él, y que la única manera de estar en ese río y atravesarlo era ya a nado. Entonces, por esta palabra y este contexto de lo que les estoy aquí describiendo, de esta palabra, podemos ver una imagen para nosotros de, podríamos decir, como la unción que podemos llegar a tener, o la presencia que podemos llegar a tener de Dios sobre nuestras vidas y en nosotros. Son como algunos lo llaman niveles de unción, porque Dios quiere que todos los que estamos aquí y que todos los que Él llama, saben que Él ha llamado a todos, absolutamente a toda la humanidad la ha llamado, solo que son pocos los que atienden ese llamado, pero Él murió por todos en la cruz del Calvario. Y al leer y saber esto, nosotros podemos sentir el llamado, cada uno de nosotros, a profundizar en Dios sin detenernos hasta que estemos nadando, llevados por las corrientes del río de la vida, por las corrientes del río de Dios. Y en otras palabras, llevados por el río del Espíritu Santo. Porque este río que sale del trono de Dios es la presencia del mismo Espíritu Santo que Jesús un día nos envió a nosotros. Salió del trono de Dios y vino para regar toda esta tierra árida, este desierto que es el mundo. Porque el mundo y la humanidad, si no fuera por el Espíritu Santo y por esa ministración del Espíritu Santo a todos, cristianos y no cristianos, porque el Espíritu Santo ministra a toda la humanidad, solo que algunos nos dejamos convencer de pecado. Amén. A algunos nos convenció de que sí éramos pecadores. Depusimos nuestro orgullo y reconocimos
que sí necesitábamos de Dios y que éramos pecadores y que seguimos siendo pecadores, solamente que Él nos perdona cada vez que vamos a Él arrepentidos. Y el Señor quiere que profundicemos en ese río. Él no quiere que nos quedemos solamente en la orilla de ese río, porque muchas veces nos podemos conformar con decir: sí, acepté a Cristo, hice una oración en donde recibí al Señor. O a veces quedarnos en la orilla está tipificando cuando vamos a la iglesia pero no estamos en la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque pasan los años y seguimos siendo las mismas personas. No hay cambios en nuestra vida. Nos conformamos solamente con ir a un lugar, congregarnos, pero quizá estamos ahí pensando en todo menos en lo que el Señor nos está hablando por medio de la palabra, y entonces no dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, nos moje, nos lave, nos inunde con el río de su palabra, con el río de su poder, con el río de su presencia. Y voy a volver a leer los versículos 6 al 8. Dice la palabra: entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Me devuelvo un poco. El Señor lo mete al río y lo va metiendo, amén, para que no, como para que se vaya aclimatando. No lo tira de una vez allá a la parte profunda, sino que lo va llevando poco a poco para que se vaya aclimatando, para que se vaya acostumbrando, para que vaya sabiendo lo que es la bendición de ese río. Y podíamos hacer un ejemplo como unas aguas termales, ¿cierto? Que dicen que son medicinales. Yo lo creo que son medicinales. Pero es cierto que uno, cuando va al agua termal, ¿a quién le ha pasado que de pronto ha llegado y se ha tirado de una vez allá y todo? ¿Qué ha sentido? Se siente hasta mareo. Muchos se han trastornado y se han mareado cuando se han tirado de una allí a esa agua termal caliente. Entonces toca, es como irse metiendo uno, y se va metiendo y se va metiendo hasta que ya lo cubre todo, y entonces ya se aclimató y empieza a recibir la bendición de esa agua en su totalidad. Pero la gente que va a agua termal generalmente no llega y se queda ahí en la orilla de la piscina o del lugar donde está, o solo metió los piececitos y se quedó allí. No, va y se mete toda, porque quiere que toda esa agua le moje, le inunde, para que le pueda ser del provecho que está buscando. Igualmente es este río, el río de Dios, el río del Espíritu Santo. Y Él nos va llevando poco a poco para que vayamos entendiendo todas las cosas, y nos va mostrando todo lo que Él necesita mostrarnos. Y dice: entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Cuando lo saca nuevamente a la orilla. Y dice: enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Salen del trono de Dios, pasan por todo el desierto hasta llegar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Y esa pregunta, ¿lo has visto, hijo de hombre?, es una pregunta que nos hace Dios también a nosotros, para que reflexionemos
sobre lo que ha pasado en nosotros cuando hemos experimentado la presencia de Dios. Y también lo que puede pasar en aquellos que todavía no la han experimentado o no han experimentado la presencia de Dios. De pronto algunos llevamos ya varios años conociendo del Señor y hemos visto la gloria de Dios sobre nuestra vida. Hemos visto lo que ha hecho, los milagros, muchos milagros ha hecho en nosotros. A muchos incluso les ha salvado la vida, los ha sanado, los ha prosperado. Y tantas bendiciones que se pueden recibir. Y con esta palabra también quiero mostrarles a aquellos que apenas están empezando o que van a empezar, si hay alguien aquí que es primera vez que venga a este lugar o a una iglesia cristiana y no sabe de estas cosas, quiero decirle que Dios en la persona del Espíritu Santo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu Santo está hoy con nosotros, y son el mismo Dios, no son tres dioses, es uno solo. Pero esos son los misterios de Dios, y el Espíritu Santo está hoy con nosotros. Y entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere que cada uno de nosotros comencemos una relación personal con Él, que seamos amigos personales, que yo no tenga la necesidad de ir a presentarme no sé a quién. Muchos lo hacen, van y se hacen frente a la imagen de X santo o de X virgen y están allá. O piensan que solo si están en un lugar, algunos piensan que solo si van de rodillas a Monserrate en Bogotá, o otros piensan que si van a la basílica de no sé qué, del Santísimo de no sé dónde, allá se va a encontrar con Dios. No, Dios está en todas partes, y la entrada a su presencia con la muerte en la cruz se abrió para todos. Nosotros no necesitamos intermediarios para entrar a la presencia. Podemos ir directamente a la presencia de Dios. Entonces Él quiere que cada uno de nosotros seamos amigos de Él. Entonces no necesitamos ir donde, oiga hermano, hágame el favor y me le lleva este mensajito allá al jefe, como podría hacerse en una empresa. No. O oiga, San Jerónimo, por favor, vea, le pido este favorcito y lléveme este recado a Dios. No, eso no funciona así. Eso es una falsa teología, una mala enseñanza, una mala comprensión de las Escrituras. Nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos una necesidad? ¿Qué hacemos? Vamos directamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? ¿Saben dónde está mi trono de la gracia? Aquí mismo. Voy al trono de la gracia. Su trono de la gracia, el trono de la gracia para cada uno de ustedes, ¿cuál es? Ahí donde están, donde estén, ahí está el trono de la gracia, ahí está el trono de Dios, amén, delante de nosotros, para que vayamos delante de Él y de una vez le pidamos a Él. Pero para eso se necesita ser su amigo, amén. Y todos podemos ser amigos de Dios. No es como en algún momento de pronto por el desconocimiento le decíamos a alguien, mire, ore por mí, que a usted sí lo escucha Dios. ¿Saben por qué a esa persona sí la escuchaba Dios? Porque era una hija de Dios o un hijo de Dios. Entonces necesitamos ser hijos de Dios. Amén. Y la palabra nos habla, dice que en sus orillas había muchos árboles. Él cuando era un desierto todo, empieza a fluir el río desde el trono de Dios. La palabra dice, no lo leímos, pero está en la palabra para que ustedes también estudien algo allá en su casa y lo revisen.
La palabra incluso dice que en un comienzo empieza a fluir, es como un goteo, y Él se va haciendo cada momento más grande hasta que pasa por el desierto y desemboca ahí en el Mar Muerto. Y cuando el profeta mira el río y empieza a entrar al río, él estaba en un desierto. Pero cuando sale del río observa que las orillas estaban llenas de árboles frondosos. Y esto de esos árboles y esa cantidad de árboles que habían, nos habla que cuando nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en el río, hay para nosotros mucha salud y mucha provisión. Desde que empezamos el Señor provee salud y provisión para nosotros. Iglesia, tenemos que creer esto. Hay que agarrarlo, hay que tomarlo, hay que creerlo, hay que recibirlo y decir amén. Que eso quiere decir así es, así sea, así será. Es nuestro, eso está a disposición. El profeta salió del río y ahí estaban los árboles. Y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 47, pero vamos a leer el versículo 12. Mira lo que dice la palabra. Dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán ¿de qué? De alimento, y sus hojas serán medicinales, mis hermanos. He ahí la importancia de empezar una relación con Dios. Está enfermo, debes creer por tu sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Y la palabra se envía para sanidad. La palabra sana, libera. La palabra da vida, fortalece, nutre, renueva nuestras fuerzas. Entonces, salud y provisión a la orilla de los ríos, podemos decir, con el agua a los tobillos. O sea, empezando la vida cristiana, empezando esa relación con Dios, ya podemos tener esto. Porque Dios es bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Grandes son sus misericordias y nunca se agotan. Pero no debemos conformarnos solamente con llegar a sus orillas. Iglesia, el Señor pone esto en mi corazón es como una exhortación, pero a la vez es una súplica incluso de parte del Señor para nosotros. A mí me asombra cuando la palabra dice que el salmista, que él clamó al Señor, y me conmueve inmensamente. Y a veces no tomamos esto con la grandeza, con el respeto, con la honra que se debe. Dice: y se inclinó a mí. ¿Quién se inclinó a mí? Dios. ¿Quién se inclinó al salmista? Dice: clamé al Señor y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Como cuando escucha uno por ahí a alguien hablar y de una vez uno va: ¿y qué fue lo que me dijo? Y como que pone mayor atención porque me interesa lo que escuché. Y con el Señor siempre es así. A Él le interesa lo que nosotros le hablamos.
Lo que nosotros le comunicamos a Él le interesa. Y vayamos con toda confianza, porque a veces decimos: no, es que yo no sé orar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé cómo dirigirme a Dios. ¿Cómo se dirige a su esposa o cómo se dirige a su esposo? Bueno, claro está que si está acostumbrado a insultarlo o a insultarla o a maltratarlo, bueno, pues no vaya en esa misma forma al Señor. Pero la verdad que cómo nos comunicamos normalmente con las personas, así nos podemos comunicar con Dios, de esa manera, ir ante Él y exponerle nuestra causa, exponerle nuestras dudas, exponerle nuestras necesidades. Y de seguro el Señor no nos va a dar la espalda, se va a inclinar. ¿Y qué dices, hijo mío? Y cuando hay cosas que nosotros no sabemos pedirlas porque ni las entendemos, entonces el Espíritu Santo, cuando estamos en el río del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma nuestro mensaje y lo lleva correctamente al trono de la gracia. Esto es una bendición muy grande. Esto es algo muy poderoso lo que nos ha dado Dios. Es una relación viva. Esto no se trata de ritos. Esto no se trata de oraciones aprendidas de memoria. No se trata de eso. Dios quiere que le entreguemos abierta y honestamente nuestro corazón. Le expresemos con toda sinceridad lo que le estamos diciendo. No que de pronto nos quedemos dormidos o repitiendo una oración que nos hemos aprendido de memoria. Porque Él lo que quiere y lo que ve en nosotros es nuestro corazón. Él no quiere ritos nuestros. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Como cuando, en mi caso, me acuerdo cuando mi hermosa y preciosa esposa era mi novia, o lo digo, antes era mi hermosa y preciosa novia, ahora es mi hermosísima y preciosísima esposa. Pero cuando estábamos de novios, recuerdo que me iba a visitarla y le tocaba a mi suegra y a mis suegros empezar a pasearse por allá tardecito y porque yo no me quería ir. Yo quería quedarme allá, que me hicieran como le hizo la tsunamita al profeta, que le hicieran ahí su casetica y me pusieran cama, mesa y candelero y quedarme allí. Eso es lo que quiere Dios. Sentir ese amor nuestro, que le demostremos ese amor, que anhelemos ir a su presencia, que no sea una carga decir: ay, hay que orar o hay que ayunar, que se vuelva: uy, hay que ir a la iglesia, hay que ir al culto. Ay, puede ser que no se vaya a alargar ese pastorcito porque no, que sea un deleite, que Dios vea que lo anhelamos. ¿Saben que Él nos anhela celosamente? Y Él nos enamora. Y entonces, ¿por qué no logramos cosas y más bendiciones? ¿Y por qué no somos sanados y no recibimos lo que Él da? ¿Y por qué a veces la provisión como que se nos quiere embolatar, mis hermanos? Porque no lo anhelamos como anhelamos el dinero. No lo buscamos como buscamos el oro y la plata. A veces por un peso hacemos, hasta perdemos la salud. Cuando dice el Señor: búsquenme primero a mí y yo les añadiré todo lo demás.
Dios es bueno. Entonces no debemos conformarnos solamente con llegar a sus orillas, sino ser perseverantes para seguir adelante. Miren, las personas más bendecidas por Dios, ¿saben cuáles son? Las que oran sin cesar, las que oran permanentemente, frecuentemente, las que tienen una disciplina de orar, las que son disciplinadas para congregarse. Congregaciones que tienen 2, 3, 5 cultos a la semana. Recuerdo cuando empecé a dar mis primeros pasos en ese río de Dios. Recuerdo que en la congregación donde empecé había culto todos los días, menos el lunes era el único día que no había culto. Y vivía lejos, mis hermanos, y no tenía transporte y los recursos eran más bien escasos y me tocaba caminar. Y con mi esposa tomábamos, en ese momento teníamos los dos mayores, teníamos a Aimer y a Alex, y me montaba a Aimer acá a los hombros y tomaba a Alecito acá en mi brazo y con la otra mano tomaba a mi esposa de la mano y llegábamos casi todos los días bien tarde la noche a donde vivíamos, porque no nos queríamos perder nada, iglesia. Y hoy veo el fruto de habernos esforzado. Pero qué tristeza que en este tiempo, con un culto a la semana, y nos perdemos los servicios. Y por eso a veces no es una amenaza ni nada de eso, no, hermanos, no. Hoy ni acostumbro como querer meter susto para que se busque a Dios o estas cosas, no. Pero Dios sí nos está hablando con una súplica, nos está suplicando: búsquenme, por favor. Como dicen los apóstoles en algunas partes de la palabra, les suplicamos. Y eso es lo que hace Dios. Les suplico que me busquen. Les suplico que hablen conmigo. Les suplico que cuando estén en sus dificultades y en sus aflicciones, vayan primero a mí y yo les daré dirección y les mostraré lo que deben hacer. ¿Qué pasaría si somos perseverantes para seguir adelante hasta que estemos nadando en ese río? ¿Qué pasaría si no nos detuviéramos en esa búsqueda y profundización espiritual en Dios? ¿Qué pasaría? Iglesia, vamos a ser muy bendecidos. Muy bendecido. Mire, vale la pena todo esfuerzo que hagamos. Dice el Señor: no hay quien deje padre, madre, casas, empleos, terrenos. Dice, no hay quien deje eso. Y lo que nos está diciendo el Señor es: no hay quien que antes de poner primero cualquiera de esas cosas me ponga primero a mí. Y dice: y no recibirá 100 veces más en este siglo y luego en la vida eterna. Pero nosotros somos olímpicos para reclamarle a Dios: ¿por qué no me bendice? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué fracasó el negocio? ¿Por qué me separé? ¿Por qué me dejó el esposo o la esposa? ¿Por qué mis hijos no esto? Bueno, y somos olímpicos. ¿Y por qué no nos preguntamos: ¿hemos buscado a Dios? Como dice la Escritura. Porque la palabra dice: el que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es como a mí me parece, no es como digan otros, es como dice Dios en la palabra, en su palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué pasaría si no nos detuviéramos en esa búsqueda y profundización espiritual en Dios? ¿Qué pasaría? Recordemos que dice la Escritura, dice que las aguas del mar muerto se vuelven dulces. Imaginémonos esa escena, ese mar muerto. Muerto le dicen por esa salinidad tan tremenda que no deja que se produzca la vida. Pero dice que cuando el río llega a esas aguas, se vuelven dulces. Y dice el versículo 9: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. ¿Hay seres vivientes aquí? ¿Hay seres vivientes en el mundo? Pero mire lo que está diciendo la palabra, porque si es un ser viviente, entonces ¿para qué necesita vivir? Pues si ya está viviendo. Y la palabra dice que todo ser viviente que se mueve en ese río, vivirá. Mis hermanos, porque nos está hablando a nosotros. Y cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, somos seres vivientes que estamos muertos espiritualmente. Pero cuando dejamos que ese río del Espíritu Santo llegue a nosotros, cuando creemos en Dios, cuando aceptamos a Dios, cuando lo recibimos, cuando decidimos decir, no, yo voy a creer en la Biblia, voy a creer en lo que dice Dios, entramos a la vida de verdad. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Gloria a Dios. Los que hoy tenemos a Dios en nuestro corazón, recordemos lo que era nuestra vida sin Dios. Podemos hacer un pequeño recorderis de lo que era nuestra vida sin Dios. Y los que no tienen una relación con Dios o apenas están conociéndolo, empezando, recuerden cómo le ha ido sin Dios. ¿Cómo le ha ido hasta este momento? Necesitamos que el río del Espíritu, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga y habite en nosotros para que haga esa transformación que Él quiere hacer, para que hablándolo en nosotros, somos una tierra estéril, somos un mar salado como el mar muerto. Muy diferente cuando la palabra dice que somos la sal de la tierra. Eso es otra cosa. Una cosa es ser la sal de la tierra y otra cosa es ser un mar salado como el mar muerto, que no permite la vida. Pero dice la palabra que donde llegue el Espíritu, todo lo transforma y todo vive y todo revive. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, mire, todos esos sueños que se han quedado por allá,
perdidos, muertos, esos deseos que ya los enterramos porque creímos que no eran para nosotros, porque pensamos que nosotros no nacimos para amar, que porque nosotros nacimos para ser pobres o porque somos... todo eso se muere en el nombre de Cristo Jesús por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y nos hace nacer para ser bendecidos, para ser amados, para ser prosperados y para bendecir a otros. Gloria al Señor. Entonces, si no nos conformamos con solo quedarnos ahí en la orilla, si no nos detenemos ahí y seguimos profundizando y nos comprometemos con Dios, nos comprometemos a orar más, nos comprometemos a leer, estudiar y meditar más la palabra, nos comprometemos a congregarnos más, iglesia, entonces suceden cosas maravillosas. Y voy a hablarles solo de dos. La primera, nos da nueva vida. Nos da nueva vida. Hoy puedo decir que soy otro desde que recibí al Señor, porque antes de que empezara a caminar con Dios y a buscar hacer la voluntad de Dios, antes de eso, iglesia, era un fracasado. Y podemos seguir diciendo muchas cosas más. Pero desde que Dios llegó a mi vida, empezó a transformar mi vida para bien. Y no solo para mí, sino para mi familia y para todas las personas que se acercan a mí. He podido ver la bendición en los lugares que he trabajado, iglesia. Antes de ser pastor, trabajaba fabricando joyas, y antes de tener mi propio taller, trabajé en varias joyerías, y era impresionante ver cómo, por el hecho de estar trabajando en X o Y joyería, llegaba más trabajo y mejor trabajo, vendían más, porque es que la bendición de Dios y la bondad de Dios nos persigue, va con nosotros. La bendición no es la joyería, mis hermanos, la bendición es Dios en nosotros. Entonces nosotros somos la bendición, amén. Donde llegamos, donde lleguemos, créalo. Donde usted trabaje, crea que usted está allí no para ganarse un sueldo, sino para bendecir ese lugar, y van a ser mucho mejores los réditos. A veces demoramos en ver las cosas, las respuestas, pero perseveremos, no nos cansemos, que a su tiempo veremos realizadas las cosas. Dios es un cumplidor de promesas. Nos da vida. Dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces puede creer que hoy todos tenemos una nueva vida, porque antes podíamos haber sido el borracho, antes podíamos haber sido el mentiroso, el engañador, el irresponsable, el marihuanero, el drogadicto, el fornicario. Antes podíamos haber sido el adúltero, el maltratador. Pero después de que el río de la vida, el Espíritu Santo, llegó a nosotros, mis hermanos, ahora no somos eso, ahora somos los hijos de Dios, restaurados y bendecidos y amados por Él. Eso somos ahora.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas para nosotros. Dice en Ezequiel capítulo 37 versículos 25 al 27: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra alma es transformada. Esa vieja alma se va y ahora viene una alma llena del Espíritu Santo, amén, llena de la presencia de Dios. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, el Espíritu Santo, el río de Dios, el río de la vida, lo pondré en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén, amén. Y dice Romanos 8:14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Hay alguien aquí guiado por el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Somos hijos del mejor Padre que puede existir. ¿Qué interesa lo que hayan sido nuestros padres? Debemos honrarlos por lo mucho, por lo poco que hayan hecho. Debemos honrarlos. Pero nosotros hoy tenemos el mejor papá. Tenemos un Padre que nos ama y que con todas nuestras miserias nos ha recogido, amén, solamente para hacer de nosotros sus herederos. Somos sus herederos. Y en segundo lugar, les dije, primero nos da nueva vida, amén. Y en segundo lugar, nos enseña todo lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitemos saber nos lo enseña Él. Mire, deje de ir a los brujos. Deje de consultar el horóscopo. Quite esa mata de sábila que tiene ahí detrás de la puerta. Aférrese a Dios. Esas otras cosas lo único que trae es tristeza y pobreza, enfermedad. Dice Primera de Juan capítulo 2:27: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. ¿Lo puede creer? Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y 2 Corintios capítulo 1, los versículos 21 y 22 dicen: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Tenemos esa garantía. El río de la vida en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Mire, toda la escritura está impregnada del río de la vida. Toda la escritura está impregnada, llena del Espíritu Santo. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Y para terminar, iglesia, Dios sabe lo que hace. Tengamos presente eso. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Él sabe muy bien por lo que estamos pasando. En este mismo instante también lo sabe. Y Él conoce la mejor manera de darnos una salida para cada situación. La palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la obra la perfeccionará, la terminará. Amén. En cada uno de nosotros tenemos que ser persistentes, constantes, no conformarnos con tan poquito, sino ir más allá con Dios. Y sé que el Señor no me va a dejar quedar en vergüenza. Quien así lo haga, quien ore más, quien lea más la palabra, la estudie más, quien la medite más, quien se congregue más, lo he de ver contando las glorias y las maravillas de Dios. Él mejor que nadie sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así que descansemos en el poder de Dios, iglesia. Dejemos que el río de la vida, dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Esforcémonos, porque sí se necesita un esfuerzo de perseverancia. Y en Isaías el Señor en el en capítulo 44, el versículo 3 nos dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Esto se refiere a todo lo malo que nos ha sucedido en la vida, a todo lo malo que hemos venido cargando, a todo aquello que nos ha estado angustiando, a todo aquello que nos ha estado estresando. Se está refiriendo a esto y dice: derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre todos tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Cuando entramos al río de la vida, nuestros hijos son de bendición. Son de bendición. Y por último, voy a leerles Hechos capítulo 2, 39, que dice: esta promesa es ¿para quién? Es para nosotros. Esta promesa es para ustedes y para mí, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén y amén. Así que permanezcamos en el río de la vida. Señor les continúe bendiciendo.